¿Qué tal? Otro domingo más en Poema Desierto, programa producido por la Biblioteca Abraham Valdelomar de Huacachina. El 27 de abril de 1888 nació Abraham Valdelomar, no solamente un escritor, sino una figura de la política y en realidad de la literatura de nuestro país. Vamos a conversar con Alberto Benavides, escritor, poeta, agricultor y gran lector también de Abraham Valdelomar. ¿Qué tal, Alberto? Muy bien, gracias pues por... En realidad tú sabes más de Valdelomar que yo, así que pienso que es más bien eres tú el que debe hablar. Bueno, son reflexiones que creo yo te... Pero bueno, tengo diré un gran cariño por Valdelomar, ¿no? Sus cuentos me parecen entrañables y absolutamente poéticos, más que cuentos, son maneras de poner la poesía ahí en medio del cuento, pero Valdelomar se dice que tiene muy pocos poemas, efectivamente, ¿no? Pero sus cuentos son maravillosamente poéticos, ¿no? Y tienen pasajes extraordinarios de una poesía tan fina, ¿no? Bueno, lástima que haya solo un cuento iqueño, ¿no? Que es Hierba Santa, pues todos los demás son de Pisco y tienen que ver con el mar. Valdelomar es un obseso pues con la idea de la muerte y la idea del mar, ¿no? El mar y la muerte, ¿no? Bueno, pero lo interesante, claro, es la altura con la que Valdelomar escribe sus cuentos y sus poemas y la calidad inmensa de este escritor que nació en la miseria, ¿no? En la calle de Arequipa, ¿no? Con padres muy pobres que no sabían si es que iban a comer pan al día siguiente, y sin embargo este hombre muy joven demuestra su infinito talento, ¿no? Porque bueno, hay un poema suyo escrito a los 16 años que es notable, ¿no? No me acuerdo cómo se llama y no lo tengo ahora en la memoria. Bueno, Valdelomar es un escritor absolutamente maravilloso. Bueno, hay esa anécdota de mi tío, ¿no? Víctor Raúl Ayer de la Torre, ¿no? Que le preguntaron si había conocido algún genio, ¿no? Dijo, sí, dos, Einstein y Valdelomar. Porque efectivamente Valdelomar es un talento superior, ¿no? Es un talento también en el dibujo, ¿no? Porque caricaturista y dibujante maravilloso, y además se ganaba la vida con eso, ¿no? Y bueno, qué decir, pues Valdelomar es cronista de guerra, ¿no? Está en Europa durante la guerra y es cronista de esa guerra, y aparte de eso, Valdelomar pues es político, ¿no? Se lanza a algo que es inevitablemente político, ¿no? Porque sus discursos son políticos en el sentido más noble de la palabra, ¿no? No era uno de estos títeres que están ahora en la política, ¿no? Sino que era un hombre verdaderamente pensante, ¿no? Que entró a discursear políticamente, ¿no? Y ya sabemos cómo era, ¿no? En teatros del norte sobre todo, ¿no? En teatros iba a Valdelomar y cobraba una entrada, ¿no? Salvo a los estudiantes y a los obreros, a quienes no les cobraba, pero todos los demás cobraba. Y se ganaba la vida con eso, ¿no? No había pues los medios que hay ahora, la vida esa era completamente diferente, casi no la podemos imaginar, ¿no? Porque imagínate, el ómnibus llegó a Lima el año 20, el año que nació mi papá, ¿no? El primer ómnibus, ¿no? Entonces, el mundo, el cambio que ha habido en el mundo es inmenso, ¿no? Entonces,
pero Valdemar vive alquilando teatros y dando conferencias patrióticas, y sin embargo con mucho contenido, ¿no? Mucho contenido y mucha fuerza, ¿no? Valdemar es un inspirado, ¿no? Y bueno, ¿qué más puedo decir? Qué pena que se murió a los 31 años, ¿no? Y justo cuando se lanzaba pues a la política, ¿no? A la política más en serio, digamos. Y muere pues a los 31 años, imagínate. Es decir, es morir muy, muy joven, ¿no? Y sin embargo deja una huella inmensa, es quizá, bueno, es uno de los grandes escritores del Perú, sin duda alguna, y de América, ¿no? Bueno. Alberto, tú hablabas no solamente de la genialidad, has dicho cosas bien interesantes, pero yo quiero empezar por una, ¿no? Muchos escritores de la época de Valdemar comienzan muy temprano, ¿no? El caso más evidente probablemente de una generación posterior, que es la de Martín Adán, que saliendo del colegio escribe ese libro maravilloso como La Casa de Cartón. ¿Cómo ves tú la educación de estos jóvenes? Si es que en esa época era mejor o en gran medida son estos genios, estos espíritus que aparecen, porque no solamente estamos hablando de Valdemar, está Mariátegui, está ya de la Torre, ¿no? En Puno hay otro movimiento que está muy cercano. Entonces, ¿cómo puedes tú explicarlo y desde el punto de vista educativo? Y una generación antes, don Manuel González Prada, Que es su maestro. que es el maestro de todos esos, ¿no? Y bueno, qué decir, pues, ¿no? Efectivamente, pareciera que ha habido un descenso, ¿no?, en cuanto a la calidad de las personas que se ocupan de los asuntos públicos, ¿no? Y parece que en el mundo entero, ¿no? No sé. Pero sí, pues la educación, hay que pensar, por ejemplo, el colegio alemán, ¿no?, que fue cerrado, por obra del gobierno lo cerró durante la guerra, ¿no? Cerraron el colegio alemán, porque no puede haber colegio alemán. Pero de ese colegio alemán salieron Martín Adán, Emilio Adolfo Westphalen, ahí enseñó Luis Alberto Sánchez, Estuardo Núñez. Estuardo Núñez, se me escapan un montón de nombres, ¿eh? Un montón de nombres. Y efectivamente hay algo que pasa también con nuestra educación, ¿no?, que está muy mala, pues, ¿no? O sea, no estamos generando lectores, no estamos despertando interés por la lectura, y eso a mí me parece fundamental, ¿no? Porque ahora me dirán que ahora ya todos leen el telefonito. Bueno, sí, quizá, ¿no? Pero, no sé, yo creo que hay algo muy, muy hermoso también en la lectura, que es una de las formas de la meditación y que requiere silencio. Eso es importante, el silencio, ¿no? Bueno, para mí personalmente eso. Lo decía en este sentido también de la naturaleza como educadora, ¿no? Porque tú encuentras a un Valdemar diciendo yo me eduqué con crepúsculos, y alguna vez también te escuché en las charlas que tú das sobre Valdemar la meditación que uno puede obtener a través de la lectura de sus cuentos. Son cuentos muy meditativos, ¿no? Sin duda alguna. Y a mí me llevan a quedarme en una situación contemplativa, ¿no? Sus cuentos, ¿no? Todos ellos, ¿no?, son además tan cariñosos con sus propios personajes, ¿no? Ese niño de los ojos de Judas, que es... Perdono a Judas. Perdono a Judas, señora Blanca. Perdono a Judas, imagínate. Valdemar, sin duda alguna, merece ser leído siempre y volver a leerlo, porque es además un instrumento de meditación, efectivamente.
¿no? Nos deja meditando, nos deja pensando, nos deja sintiendo, ¿no? Es una cosa muy linda, ¿no? Lo que Valeromar nos da a través de sus cuentos, ¿no? Bueno, Alberto, es una generación, en el caso de Mariátegui, Gaya de la Torre y el mismo Valeromar, que está participando, tiene participación partidaria, ¿no? ¿Crees que el intelectual se ha alejado de la participación política o no tiene cabida en el mundo actual porque los partidos no entienden esta figura que viene desde los libros y quiere hacer algo por su país, precisamente por no solamente la lectura que ha tenido de su país, sino estas buenas ganas que probablemente se despierte de la lectura de los libros? Bueno, mira, Santo Tomás de Aquino, que mencionaba acá mi amigo Ricardo Barrantes, aquí presente, por obra de los dioses, ¿no? Santo Tomás de Aquino decía que, ¿cómo era lo que decía Santo Tomás de Aquino? Que decía sobre Dios, que el conocimiento en todas sus formas es una bendición, es algo que debemos tomar de todos. Y así no sea cristiano, debemos tomar el conocimiento y usarlo nosotros. Claro, evidente, ¿no? Y bueno, yo creo que Valeromar puede tener una importancia para la educación, para los colegios, ¿no? O sea, los cuentos de Valeromar no tienen pierde. Alberto, hay un punto que es muy importante. No, déjame decir una cosa. Efectivamente es toda una generación interesantísima, ¿no? Mariátegui es un hombre inteligentísimo, ¿no? Despreciado por la derecha, que era comunista. No, creo que no era comunista, pues no. Era un socialista, era un hombre inteligente y, bueno, toda esa época, que es además heredera de don Manuel González Prada, ¿no? Un anarquista maravilloso, un poeta lindísimo, ¿no? Don Manuel es acá hay un poemita de don Manuel, si puedo. Cuando al golpe feroz del leñatero en tierra caigan árboles y nidos, gima el poeta como llora el ave, pueblo sin bosques, pueblo maldecido. Son unos versos de don Manuel que aquí tengo copiados, ¿no? Pero, ¿no? Pueblo sin bosques, pueblo maldecido, ¿no? Pueblo que no respeta la naturaleza y está mal, pues, ¿no? Y eso ha pasado con Occidente, todo Occidente, el pérfido progreso. Ahora, Valeromar, Alberto, y justo iba a eso, en sus conferencias tiene un tono muy de González Prada, ¿no? No solamente está denunciando los males, yo creo que, y en este punto quiero llegar cuando Valeromar está llamando a una cruzada educativa. Una cruzada por la educación del Perú, ¿no? Qué cosa tan linda. Y ahí es que termina, pues, Valeromar, ¿no? Como un grito por la educación del Perú, en el fondo. Es eso, ¿no? Por la superación, por que se eleven los espíritus, oye, que no estén en el chisme, que no estén en lo corriente, sino en lo extraordinario, que es la vida misma, ¿no? Que es el amor, que es la naturaleza, que es extraordinario, no es lo ordinario, ¿no? O sea, la naturaleza es extraordinaria, ¿no? Milagrosa, en cada instante, ¿no? Y claro, Valeromar lo reconoce, ¿eh? Qué lindo, ¿no? Todas esas páginas, hay en ese libro Belmonte el Trágico, hay unas líneas que yo tengo ahí marcadas, maravillosas, ¿no? Sobre la vida de la naturaleza, sobre la belleza
y la naturaleza, ¿no? Como cosas que van juntas. Y eso que tú citaste hace un rato, ¿no? Yo me eduqué con crepúsculos, dice, ¿no? Yo me eduqué con crepúsculos, dice este bandido, ¿no? Qué cosa tan linda, ¿no? Y qué gracioso, ¿no? Porque, digamos, vino un torero anterior a Belmonte, del cual Valdelomar se prendió de él, pero cuando apareció, ese libro iba a llevar el nombre de otro torero, pero apareció Belmonte y ya, bueno, Valdelomar desarrolló una pasión por él y le dedicó ese libro, ¿no? Ahora, Alberto, en el caso de este Valdelomar también dentro del periodismo escrito, y vemos además que él produce un tipo de periodismo, ¿no? Que es este periodismo que no solamente está comentando internacionalmente, porque él está comentando el cable, o sea, es uno de los primeros, incluso antes de Mariátegui, en hablar del mundo. Yo una vez te escuché decir en una conferencia sobre González Prada, citando a González Prada, que critica, bueno, se burlaba a González Prada, ¿no? Tráigame 24.000 soles y cambiaré el título del otro. Entonces, cambiaré los titulares de todos los periódicos de Lima. 24.000 soles. ¿Tú crees esta imagen de varios escritores peruanos metiéndose el periodismo? Oye, lo hicieron, ¿no? Y lo hemos seguido haciendo, no sé, modestamente, la revista Umbral, hemos tratado de ¿cómo decirlo, no? De estar a la altura de un gran diálogo de la inteligencia, ¿no? Porque en el fondo es eso, ¿no? O sea, la educación es diálogo. Sí. Es el diálogo entre el niño y el adulto, como dice Sabater, ¿no? Educar es dar de comer adulto, ¿no? Es dar de comer, y en algún sentido lo es, ¿no? Entonces, el gran diálogo, en lo cual está también la escritura, ¿no? Que también se lea, pero eso, despertar lectura y despertar lectores, no es fácil. No es fácil porque un profesor que no lee no puede despertar lectura, ¿no? Tiene que ser un profesor que lea y que sea un entusiasta de la lectura y que contagie ese poder. Mira, la educación es contagio. Alberto, yo una vez te llegué varias charlas que has dado a Valdelomar, de ahí estoy tomando las preguntas, ¿no? Porque tú llamas la atención sobre dos cosas de Valdelomar que pocas veces se llaman. La primera, la filosofía, ¿no? Tú presentabas a Valdelomar, especialmente en Neuronas, como un filósofo, ¿no? Pero también el humor, porque tú has llegado incluso a cambiar el último verso, ¿no? de Tristitia, y la alegría solo me la enseñó el mar. Entonces yo quiero que nos hables de esas dos aristas de Valdelomar, ¿no? Que pocas veces se toman. La primera, de este Valdelomar filósofo, que está escribiendo aforismos, y este Valdelomar, digamos, el humorista, que Sánchez celebra, ¿no? Bueno, es que los dos existen, ¿no? Y Valdelomar filósofo, evidentemente, ¿no? Que lo encontramos ahí. Y hay que recordar de nuevo que es discípulo de don Manuel González Prada, uno de los más grandes pensadores que hemos tenido en el Perú jamás, ¿no? Un hombre de una cultura universal, maravilloso, ¿no? Y Valdelomar, pues, es discípulo de González Prada y en esa medida no puede dejar de filosofar, porque además filosofar es natural al ser humano, ¿no? O sea, entonces, que la filosofía es una especialidad. No es una especialidad, es lo más natural del mundo, ¿no? Todos filosofamos, ¿no? Los griegos han hecho tema de eso, ¿no? Dicen, la filosofía no es nunca una dedicación exclusiva, o sea, no es nunca una especialidad, ¿no? Un zapatero puede ser filósofo, ¿no? Si es que tiene ese endiosamiento, dirían los griegos, ¿no? Y todos lo tenemos, ¿no? Lo que pasa es que parece ser que el huevonaje colectivo hace que la gente
piense que filósofos son unos que están por allá, ¿no? Pero tenemos que preguntarnos qué hago yo aquí sobre la tierra. Tengo que preguntarme si será verdad lo que me dicen de los dioses o de Dios, ¿no? ¿Qué significa el que yo pueda ver? Qué maravilla, ¿no? Y, en fin, yo creo que filósofos somos todos. Y humor, ¿cómo no? Pues tenemos que tener humor, cholo, pues si no nos suicidamos, ¿no? Si no tenemos humor, no, me parece que perderíamos algo esencial de la humanidad, ¿no? La capacidad de reírnos de nosotros mismos, ¿no? Saber que no podemos reconocer nuestra ignorancia, ¿no? Y eso nos hace tener humor, ¿no? Porque no tenemos la seguridad, ¿no? El dogmático, ¿no? Es evidentemente que va a creerse dueño de la verdad y no tendrá humor, ¿no? Creará inquisiciones para matar a los que no son, a los que no piensan lo mismo. Pero en realidad es básico reconocer nuestra ignorancia, ¿no? Ahora, Alberto, parte de su humor, ¿no crees que es esta pose que hace de dandy, ¿no? Que a la vez también sirve para despreciar, pero ¿tú cómo concilias a este imitador del dandismo, a este dandy, o aristócrata de pensamiento, frente a lo que era el Perú en ese momento, ¿no? Es decir, probablemente lo imagino un poco despreciado, Valdemar, ¿no? Es por color de piel, origen, por parte de la burguesía peruana. Pero él se reía de esa burguesía, ¿no? La historia que me contó a mí don Jorge Holguín de la Valle, en el Palais Concert, estaban ahí los Pardo y los Prado y qué sé yo, señorones, ¿no? Y Valdemar levanta el dedo con un anillo y dice: mozo, ¿quiénes son esos cholos? Imagínate. Y por supuesto, claro que es que también hoy es problema que sigue habiendo en el Perú, ¿no? Querramos que no. O sea, qué lindo hubiera sido que todos fuéramos de la misma raza. Mira, la insolencia, ¿cómo se lleva al plano político en un escritor, Alberto? No sé, pues, porque Valdemar se murió. Valdemar era una esperanza, para mí tardía, ¿no? Porque yo ni siquiera conocía a Valdemar. Pero qué lindo hubiera sido tener un hombre como Valdemar en el Congreso o hasta en la presidencia, ¿no? Estoy seguro que no nos hubiéramos aburrido, por lo menos, ¿no? Sí, hay varias páginas, Alberto, de Sánchez, donde dice que si él tuviera la capacidad, ¿no?, de traer el humor de Valdemar, le daría mucho bien a la gente, ¿no? Porque el gran talento de Valdemar, aparte de su escritura, estaba en su humor, en su manera de hablar. Estoy de acuerdo, y ese libro de Sánchez es una maravilla. Claro, Valdemar o la Bella Época. Valdemar o la Bella Época, es un libro lindo. Como varios de Sánchez, oiga, el libro de González Prada, ponte Don Manuel, ¿no? Hoy es un libro importantísimo. A mí me gustaría volver a escribirlo. Pero ¿con qué Valdemar te quedas? Porque él tuvo varias maneras de vivir, ¿no? Pero ¿con cuál es el que te queda? Yo me quedo con el Valdemar de los cuentos y de los poemas. Tristitia me parece un poema máximo, ¿no? Máximo del Perú, ¿no? Lo puedo recitar. Sí. Mi infancia, que fue dulce, serena, triste y sola,
se deslizó en la paz de una aldea lejana, entre el manso rumor con que muere una bola y el tañer doloroso de una vieja campana. Dábame el mar la nota de su melancolía y el cielo la serena quietud de su belleza. Los besos de mi madre, una dulce alegría, y la muerte del sol, una vaga tristeza. En la mañana azul, al despertar, sentía el canto de las olas como una melodía y luego el soplo denso, perfumado del mar. Y lo que él me dijera aún en mi alma persiste, mi padre ha callado y mi madre ha triste. Y la alegría nadie me la supo enseñar. Muchas gracias, Alberto. ¿Me he equivocado en algo? No. Ninguna. Todas las rimas, todas las sílabas están ahí. Qué lindo, ¿no? Sí, y además es un Y la última línea se la cambié yo, pues. Y la alegría nadie me la supo enseñar. Y la alegría solo me la enseñó el mar. Para que no salga el cholo llorón, pues. La alegría nadie. Bien, muchas gracias, Alberto. Gracias y gracias también a Ricardo. Y bueno, nos vemos. El antecedente de Valdelomar en el Perú es un español que viene en la época de la lucha por la independencia. El abuelo Diego Valdelomar y Pacheco viene al Perú para luchar por el bando de los españoles, ¿no? Siendo este, digamos, primo del último virrey del Perú, lo destacan a Ica. El abuelo de Valdelomar va a casarse 2 veces en Ica, ¿no? En un primer compromiso él va a quedar viudo, luego va a rehacer su vida y en segundas nupcias se va a casar con la madre de Anfiloquio, que es el padre de Abraham Valdelomar. Al momento de cuando se conocen el padre y la madre de Abraham Valdelomar, ambos llevan un hijo al matrimonio. Nunca se supo quién fue la madre del hijo que, digamos, llevó el papá, ¿no? Y en el caso de la señora Carolina, es una cosa muy interesante, ¿no? Porque este verso donde dice mi padre era callado y mi madre era triste, una de las características que recuerdan las personas que conocieron a la familia, especialmente a las hermanas de Valdelomar y a la señora Carolina, era la tristeza de la señora, ¿no? Era una mujer triste y era un padre, y el padre efectivamente era un hombre callado. Anfiloquio y Carolina se van a unir, van a vivir en Ica hasta 1892, ¿no? Valdelomar nace el 27 de abril de 1888. Él va a vivir en Ica hasta los 4 años, por eso que los recuerdos más ligados a su primera infancia no están referidos a Ica, están referidos a Pisco, ¿no? Porque él llega ya teniendo una idea de lo que es el mundo, sus primeros juegos, las primeras manifestaciones contemplativas de la naturaleza se van a dar en la aldea de San Andrés, en Pisco. En ese momento, a finales de 1800, en Pisco hay un apogeo económico que nunca se vio después, ¿no? Incluso hubo consulados, es decir, era una fuente, un polo de atracción y se conseguía trabajo, no fácilmente, pero era mucho más fácil que encontrar trabajo en Ica. Y el padre de Valdelomar entra a trabajar como hoy diríamos, pues seguridad o vigilante, ¿no? El señor, un hombre inteligente, ¿eh? Porque es muy probable que si él no se hubiera preocupado, y la señora también, la señora Carolina no se hubiera preocupado, porque Valdelomar fuera al colegio, sus hijos, especialmente este genio que tuvo Ica y que tuvo el Perú, fácilmente creo que hubiera quedado analfabeto. Era lo normal en la época. O sea, era una gran cantidad de niños y niñas no iban al colegio. Pero bueno, él va al colegio, estudia algunos años en Pisco, luego se pasa a Chincha, porque irónicamente, dentro de todo el aspecto de la obra de Valdelomar, nunca se habla de Chincha. Y la familia estuvo más tiempo en Chincha, donde el padre va a poner una panadería, va a tener alguna mejoría económica que incluso lo va a llevar a presidir un club de tiro, ¿no? Va a trabajar en algunas haciendas y esto no solamente va a beneficiar en la economía de sus hijos, sino que va a hacer posible que ellos se vengan a Lima a estudiar.
Domingo Elías, el único iqueño que ha sido presidente de la República, funda el colegio Nuestra Señora de Guadalupe, donde Valdelomar va a hacer la secundaria, ¿no? Entonces, y es ahí donde Valdelomar va a encontrar un grupo de jóvenes interesados no solamente en hacer una revista, sino con inquietudes intelectuales, entre las que está fundar una revista, y además progresivamente Valdelomar va a encontrar también una manera de adentrarse al mundo de las artes y las letras. La primera forma artística de Valdelomar no es por la poesía, no es por el cuento, ni por los fabulosos artículos que escribió en algunos periódicos y revistas, sino a través de la caricatura. Valdelomar va a ser un gran caricaturista, esto lo va a hacer visible, pero posteriormente él ya va a escribir en algunas revistas. Y hay una cosa que es bien interesante, ¿no? Porque cualquiera esperaría que Valdelomar postulara a una universidad que tiene que ver con el derecho a las letras. Valdelomar ingresa a la Universidad Nacional de Ingeniería, no ingresa a San Marcos. Bueno, no va a clases. Valdelomar es un pésimo estudiante universitario, tanto en la UNI como en la San Marcos. Va a ir a muy pocas clases, es más, va a ser acusado en algún momento de usar la universidad para fines políticos, pero eso no indica de que él en algún momento le haya interesado lo universitario. Es más, cuando Valdelomar quería denostar contra alguien o burlarse de alguien, le decía, este es un universitario. Es decir, tuvo un mal concepto de la idea del universitario, pero irónicamente en Italia es donde él va a tener ya, digamos, la madurez de ver en el derecho una posibilidad económica para la subsistencia, ¿no? Porque hay algo que es muy duro en la vida de Valdelomar, a pesar de la personalidad, de la fama que tuvo, la preocupación económica siempre lo rondó, siempre lo rondó, incluso en sus últimos años, cuando él se queda sin trabajo y es quitado de la redacción de una revista, él va a tener que ganarse la vida dando conferencias, ¿no? Pero quiero centrarme en la primera parte de esta exposición acerca de la relación especialmente que tiene con la madre. La señora Carolina es no solamente su mayor lectora, sino es la persona a la que Valdelomar le va a dedicar todos sus textos, especialmente los más íntimos, los que tratan de recordarle esta vivencia que tenía en el Mar de Pisco. Y esto se va a ahondar cuando Valdelomar se va a ir en funciones diplomáticas a Italia, ¿no? A Roma. Pero antes de esta relación que se da, ¿no? de nostalgia, de encuentro con la infancia, a través de las cartas con su madre, Valdelomar tiene una participación activa política y siempre la tuvo. O sea, Valdelomar muere en funciones políticas y desde el año 12 y 13, incluso ya en la universidad, él postula a la presidencia del Centro Federado, pierde las elecciones. Eso no lo media, más bien se hace más visible. Y hay un intelectual y empresario chileno, perdón, lo que ahora es Chile, ¿no? Guillermo Billinghurst, que se da cuenta del potencial de Valdelomar. Es decir, Valdelomar no solamente es el joven más brillante de su generación, sino que además entiende de que hay una idea de una construcción de un país, de una nación, y es por eso que es llamado junto a otros intelectuales, pero sin duda alguna es Valdelomar el que más brilla dentro de esa, digamos, de ese grupo de escritores que van no solamente a apostar por la participación política, sino además van a tener van a hacer activismo político ya dentro del gobierno de Billinghurst. Valdelomar, a muy temprana edad, estamos hablando de un joven de antes de los 25 años, es director del diario oficial El Peruano. Pero bueno, hay un interés propio de la época. Este interés lo tuvo Baniategui, este interés lo tuvo Vallejo, este interés lo tuvo también otros escritores, y es Europa, ¿no? Hay un Valdelomar antes de Europa y hay un Valdelomar después de Europa. ¿Y por qué ese interés? No solamente de tener la gran experiencia europea, sino porque a finales del 800 vemos también que hay, bueno, eso ha partido ya desde hace 20 años atrás, la profunda penetración de la cultura francesa en los escritores peruanos, escritores y escritoras peruanos, ¿no? Valdelomar, al llegar a Italia en funciones diplomáticas, no solamente va a estrechar algunos lazos importantes a futuro,
porque en el camino, en el trayecto en barco, él hace una amistad muy prolífica y además creo muy fructífera con los Ribagüero. José de la Riva Agüero, Enrique Ribagüero Riglos, es decir, él tiene una cercanía con los Ribagüero que le va a permitir primero no solamente tener un respaldo social, sino además también va a tener funciones de trabajo para ellos. Abraham Vallelomar va a ser el secretario de José de la Riva Agüero, es casi su contemporáneo. Y luego, cuando Billinghurst sea derrocado por Óscar Renato Benavides, ¿no?, y esté en el poder 6 meses, va a entrar Pardo. Vallelomar inmediatamente, una vez iniciado el gobierno de Pardo, Vallelomar va a ser secretario del primer ministro por la relación que tiene precisamente con los Ribagüero. Es más, es los Ribagüero, quienes le consiguen que él comience a redactar en el diario de la Prensa, porque Tarsilio Tazara, ¿no?, que era el director de este periódico, prácticamente pues hacía venia a los Ribagüero. Es decir, la familia Ribagüero es muy importante dentro de la obra de Vallelomar. Tan importante es la familia Ribagüero que permite además a Abraham Vallelomar disfrutar de la gran biblioteca que tenía sobre el Cusco. El primer libro de Abraham Vallelomar, que titula La Mariscala, es escrito en la oficina de José de la Riva Agüero. Está no solamente teniendo acceso a la importante información que tenía sobre cronistas, sino que además se permite poder contrastar algunas funciones que tienen que ver con una posición histórica que después Riva Agüero va de alguna manera a tomar, ¿no? Hay una cosa que es creo también muy interesante, ¿no? Este Vallelomar que está escribiendo sobre el Cusco, este Vallelomar que está teniendo una idea de rescatar un personaje como la Mariscala, Francisca de Subiaga, a la vez también va a gestar la idea de escribir un libro sobre el Cusco, influido por el Inca Garcilaso, ¿no? Me refiero a los hijos del Sol. Luego de la ruptura que tiene Vallelomar con el gobierno de Pardo, Vallelomar se va a quedar prácticamente desempleado, va a tener una pelea con el director del periódico La Prensa. Vallelomar va a escribir en una revista sudamericana, es más, se va a burlar, pero se ve afectado económicamente. Es decir, se ve afectado económicamente. Esta afección económica lo lleva a crearse su propio trabajo, ¿no? Es una figura, es representativo, es un joven, tiene no solamente ya la connotación de haber ganado un concurso importante de cuentos, sino que él mismo se ha producido una personalidad, ¿no? Es una cosa increíble, a Vallelomar se le perdonó y se le celebró todo. O sea, son muy pocas las veces, ¿no?, que a un intelectual peruano, por supuesto hubo también enemigos, hubo gente a la que él provocó y también se vengaron de él, pero es una cosa increíble que a Vallelomar se le acogiera, se le perdonara y además se refiriera como alguien que de orígenes humildes adopta la postura de un dandy y que esa postura sirviera no solamente para afirmar una personalidad, sino también una obra que lastimosamente quedó interrumpida. ¿Cómo se gesta el Caballero Carmelo, ¿no? Enrique Bustamante y Vallivian, un excelente poeta, un buen amigo de muchos escritores y muy cercano a Vallelomar, mantiene una relación a través de cartas con Vallelomar, y es el que le informa, porque él era director de este periódico que, cree posible hacer este concurso de cuentos. Le informa, Vallelomar le dice, oye, me he enterado que va a haber este concurso de cuentos, y entonces se escribe la carta, ¿no? Se escribe la carta, y Bustamante y Vallivian le dice que sí. Entonces Vallelomar le pide, por favor, 2 cosas, ¿no? Que lo primero que le pide es la completa prudencia de que cuando va a enviar el cuento, sepa que si es que gana, ¿no?, si es que gana, solamente se devele después de que gane el cuento. Y además, el premio económico que está ofreciendo ese periódico que Enrique Bustamante y Vallivian está dirigiendo, no sea entregado ni a él ni a su familia, sino que sea depositado en una cuenta, que sea de alguna manera distribuido dentro de una obra social.
¿Por qué? Valdemar no está interesado en el dinero. Valdemar está interesado en que su obra literaria sea respetada. Y logra, por supuesto, hacerlo a través de no solamente ganar el concurso, sino que comienza a visualizarse ya en él a un escritor prominente. Es decir, escribía artículos periodísticos, la gente lo celebraba, la gente lo leía, pero aún creo, eso ustedes lo pueden ver cuando puedan leer los 7 ensayos en el proceso de la literatura, Mariátegui se muestra un tanto desconfiado de la figura literaria de Valdemar. Es más, yo creo que Mariátegui lo lee mal a Valdemar, porque pone además los poemas que no son los mejores, no habla de su obra cuentística, ni siquiera menciona El Caballero Carmelo u otro cuento, solamente se cifra en la figura del dandy, en la figura del grupo Colonia, y menciona unos poemas que, creo yo, no le hacen justicia a la gran, la gran poética de Valdemar, que después vertió pues en los cuentos, ¿no? Pero quiero centrarme en este cuento. Valdemar comienza a organizar una serie de cuentos bajo el nombre de La Aldea Encantada, ¿no? Es decir, quiere escribir sobre Pisco, sobre Ica y sobre Chincha, y este conjunto de cuentos que probablemente quiere estructurar en una obra única, en una obra organizada, ¿no? Concatenada, que no llega a completarse, porque cuando uno lee el libro El Caballero Carmelo, lo que nota es que es más bien una selección de los distintos estilos que Valdemar escribió en ese libro, en los cuentos que él pone en ese libro, ¿no? Pero ese proyecto queda trunco. Pero en El Caballero Carmelo hay varios elementos muy interesantes y muy bonitos, ¿no? Primero, es este hermano que se ha ido, y que es este hermano que él menciona en un poema, ¿no? Quiero referirme a este hermoso poema, El hermano ausente en la cena de Pascua. La misma mesa antigua y holgada de nogal, y sobre ella la misma blancura del mantel, y los cuadros de casa de anónimo pincel, y la oscura alacena, todo está igual. Hay un sitio vacío en la mesa hacia el cual mi madre tiende a veces su mirada de miel, y se musita el nombre del ausente, pero él hoy no vendrá a sentarse en la mesa pascual. La misma criada pone, sin dejarse sentir, la suculenta vianda y el plácido manjar, pero no hay la alegría ni el afán de reír que animaran antaño la cena familiar. Y mi madre, que acaso algo quiere decir, ve el lugar del ausente y se pone a llorar, ¿no? Este hermano ausente es Roberto. ¿Y cómo aparece el Caballero Carmelo? Aparece en la primera página del cuento, ¿no? Estamos hablando de la madre que está viendo el lugar ausente. Es un lugar, como muy bien nosotros ponderamos la casa y la comida como algo muy, muy peruano, muy familiar, ligado al cariño. Pero este hermano ausente llega. ¿Y qué trae este hermano ausente? No, miren, un día después del desayuno, estoy ya leyendo El Caballero Carmelo, cuando el sol empezaba a calentar, vimos aparecer desde la reja, en el fondo de la plazoleta, un jinete en bellísimo caballo de paso, pañuelo al cuello que agitaba el viento, sanpedrano pellón de sedosa cabellera negra y henchida alforja que picaba espuelas en dirección a la casa. Reconocímosle. Era el hermano mayor que años corridos volvía. Salimos atropelladamente gritando: «Roberto, Roberto». Entró el viajero al empedrado patio donde el ñorbo y la campanilla enredábanse en las columnas como venas en un brazo y descendió en los de todos nosotros. ¿Cómo se regocijaba mi madre? Tocábalo, acariciábalo, su tostada piel. Encontrábalo viejo, triste, delgado, con su ropa empolvada aún. Roberto recorría las habitaciones rodeado de nosotros. Fue a su cuarto, pasó al comedor, vio los objetos que se habían comprado durante su ausencia y llegó al jardín. Este hermano ausente de este poema llega y es el que trae el gallo. Eso es una cosa muy, muy, muy bonita, ¿no? Es decir, ya, la madre ha sentido el dolor de la ausencia en una fecha tan especial, porque estas fechas a veces suelen ser muy, muy dolorosas con quienes no están o quienes ya partieron, pero es este hermano, este hijo que regresa, la madre lo toca. Pero este cuento es precisamente, además, lo que hace Valdemar es usar nombres reales de sus hermanos. Roberto es un hermano muy querido y probablemente el que asume
la responsabilidad, ¿no?, de Valdelomar, incluso de recoger sus restos en Ayacucho, de gestionar una vez que él fallece el retiro de los libros de la penitenciaría de Lima, porque Valdelomar dejó un libro que es muy conocido, Belmonte el Trágico, pero no lo retiró porque Valdelomar no tenía plata para el retiro de los libros. Entonces Roberto hace todas esas gestiones. Pero Roberto es el hermano que trae el gallo, Roberto es el hermano que está haciendo estas gestiones, pero hay una hermana que es muy importante en la obra de Valdelomar, que es Jesús. ¿Y por qué es Jesús? Su hermana, digamos, es muy importante, porque él va escribiendo desde la nostalgia cómo vivían en Pisco ellos. Es más, le dicen en algún momento el Carmelo, ¿no? Miren, en este libro maravilloso, editado por Ricardo Silva Santiesteban, Jesús, no, él va diciendo, bueno, nosotros no tuvimos hadas, no tuvimos cuidadoras, no tuvimos tal, pero tuvimos la sequía, tuvimos la naturaleza. ¿Y qué tenían? Miren, desde aquellos arcaicos tiempos del gallo Carmelo, la higuerilla y el rezar contrito, yo y el mundo hemos dado muchas vueltas, mi dulce Jesús. Entonces nuestro universo era la aldea, todos 7 hermanos que alrededor de la mesa bendecíamos al Señor y amábamos la vieja casa. Hemos ido por el mundo cosechando sin sabores y penas. O sea, el gallo existía, se llamaba el Carmelo. Es decir, lo que hace Valdelomar es simplemente recordar a su gallo, recordar la casa en la que vivían, combinarlo todo, hablar de la nostalgia y escribir un cuento que tiene no solamente que ver con la memoria, sino que además él está dándole un homenaje a su infancia a través de la convivencia con sus hermanos y este gallo, ¿no? Hay un punto que es muy importante cuando de alguna manera Valdelomar escribe El Caballero Carmelo, y esto además lo anota Luis Loaiza, ¿no? ¿Por qué los cuentos de Valdelomar son tan ligados a nuestras experiencias? Porque son contados por niños. O sea, si uno recuerda los cuentos más conocidos de Valdelomar, son los niños los personajes de Valdelomar. Eso lo podemos ver en Los ojos de Judas, El vuelo de los cóndores, incluso en Yerba Santa, donde los personajes ya son adolescentes, pero principalmente en El Caballero Carmelo. Valdelomar va a ganar este concurso en 1913. Recién el libro va a aparecer en 1918. En primera instancia el cuento se iba a llamar La Paraca, luego él cambia por El Caballero Carmelo, que va a usar después también para el título del libro, ¿no? Y en este punto, Valdelomar, cuando comienza de alguna manera a construirse ya una obra en sí misma, va a comenzar a explorar. Si uno comienza de alguna manera a investigar la obra escrita de Valdelomar, se da cuenta que exploró todas las vertientes literarias. Pero hay una que principalmente no se ha estudiado y que creo que es injusto porque cifró todas sus esperanzas Valdelomar en una obra de teatro que estuvo corrigiendo incluso al final de su vida, Verdolaga. Valdelomar escribió 3 obras de teatro, incluso La Mariscala, El Vuelo y Verdolaga. Una de esas obras fue escrita junto a José Carlos Mariátegui. Con Mariátegui tuvo una relación amical muy cercana, pero también literaria, ¿no? Porque tuvo unos diálogos de Manlo y Aristipo y tuvo la escritura de obra de teatro, pero Valdelomar cifra sus esperanzas como artista de la palabra en Verdolaga. Cuando Valdelomar es elegido por Ica como diputado regional, lleva los borradores de lo que va a ser esta obra de teatro y ocurre lo siguiente, ¿no? Ocurre lo siguiente. Hay elecciones. Ha quedado Leguía como único candidato, ya sabemos que va a ser presidente, pero hay una elección en torno a los que van a ser diputados regionales, ¿no? Y diputados nacionales. Valdelomar en los últimos 10 días recién va a decidir su candidatura. Hay una persona que iba a postular en su puesto, es quitado por Leguía, parece que esto molesta mucho a este señor. Va a escribir un artículo muy funesto en contra de Valdelomar. Valdelomar también va a responder, pero lo importante es que él sale elegido como diputado regional, ¿no? Valdelomar lastimosamente va a disfrutar algunos meses de su función como diputado, porque él va a morir en noviembre,
Pero hay una carta y hay un texto que es muy bonito, ¿no? Para que ustedes vean que él en vida tuvo el cariño de Ica. Julio Cenice, R. Cenice, un muy buen poeta iqueño, autor de las letras del himno al Colegio San Luis Gonzaga, lo recuerda de este modo, ¿no? Y que creo da una muestra de cómo era tratado por Ica Valdelomar. Esto lo escribe el 4 de noviembre. Valdelomar llega a Ayacucho, él no quería ir, llega a Ayacucho acompañado de Artemio Pacheco y otros diputados de distintas partes del Perú. Va a trastabillar desde las escaleras en una casa de la Plaza de Armas de Ayacucho. Él cae un 1 de noviembre, va a agonizar de manera terrible, con mucho dolor, porque lastimosamente Valdelomar cae un día domingo y ese día no había atención en el hospital. Y la única manera de calmar el dolor físico era prescribirle morfina. Y prácticamente tuvieron que obligar al médico para que no solamente le diera morfina, ¿no?, sino que además siguiera administrándola y cuidándola. Es terrible el sufrimiento físico de Valdelomar en sus últimos momentos. Se refieren los que estuvieron ahí como testigos que las únicas palabras que mencionaban eran mamacita, 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 ¿no? Es decir, en su agonía Valdelomar recordaba a su madre. O sea, lo único que decía era, digamos, las palabras de mamacita, ¿no? Entonces, él muere un 3 de noviembre a las 2:25 de la tarde. Es una conmoción, la noticia llega muchos días después porque en ese entonces las vías de comunicación no son como las de ahora. Es más, es sabido que cuando llega la noticia a Lima, se pone en todos los diarios de Lima, en las afueras donde quedaban las oficinas de estos diarios, y uno de los que se enteró y lloró fue César Vallejo, ¿no? Vallejo escribe un artículo muy lindo sobre Valdelomar. Abraham Valdelomar ha muerto, ¿no? Se llama el artículo, y Juan Espejo Asturrizada, un biógrafo de Vallejo, que estaba en ese momento con él, muy amigo de Vallejo, él cuenta en su libro que Vallejo lloró y que le refirió que sentía el mismo dolor que cuando había fallecido su mamá, para que vieran ustedes el grado de cariño y admiración que tenía Vallejo por Valdelomar, a tal grado que incluso le pidió el prólogo para su libro Los Heraldos Negros, que Valdelomar no entregó, ¿no? Entonces esta relación de lectora con su mamá, porque él está escribiendo a su mamá, es más, yo creo que muchas de las posturas que Valdelomar reprime es precisamente por su mamá. Es decir, porque Valdelomar hace algunas caricaturas en una revista anticlerical. Es una revista que está atacando a la iglesia como Fray Cabezón, pero no se atreve a poner su nombre. Escribe, o digamos firma con un seudónimo, ¿no?, que oculta su nombre. Pero él la recuerda al final de su vida. Pero yo quiero referirme a esta carta donde Valdelomar está contento del amor que le prodigan los iqueños, ¿no? Este es un fragmento que dice lo siguiente, ¿no? A ver, sí. Esta carta, digamos, implica mucha importancia porque es antes de que partiera la muerte. Es decir, es lo que le va contando a Julio R. Cenice, y esto es una cosa increíble, ¿no? Miren, he traído este artículo a la conversación que tuve con el genial escritor, dice Cenice, por la circunstancia que dejo anotada, la que era él el más empeñado en que el Congreso no fuese en Ayacucho, y que para ir allá tenía una repugnancia que se hizo notoria en todos sus amigos. A este respecto también me contaba un joven amigo mío y lejano pariente, el artista, que al tratar de su viaje le había manifestado igual deseo de no emprenderlo. O sea, Valdelomar no quería ir a Ayacucho. Más tarde los amigos y la conciencia del cumplimiento de un deber que se había impuesto ante sus comprovincianos lo obligaron a partir, a pesar de que su alma le decía que no rotundamente. Ya era el destino, pues, ¿no? Ya era el destino. Y sigue miren, y esto es lo que más me maravilla de este texto de Julio R. Cenice, que da muestra de que los iqueños en la época de Valdelomar, cuando estaba vivo, el afecto que le prodigaron. El día que vengo ocupándome, charlé cerca de 20 minutos con Valdelomar.
Me contó algo de sus últimos momentos pasados en Ica, de sus triunfos políticos, de sus conferencias, del cariño que el pueblo de Ica le había manifestado, mostrándose sorprendido a este respecto, pues él imaginaba que se le conociese perfectamente, pero nunca que se le amase en el pueblo como se le amaba. O sea, la gente de Ica lo amaba, Valelomar. Y miren que es una cosa muy interesante, ¿no? Porque en la primera elección para diputado regional, Valelomar solamente alcanza 10 votos. Cosa que llama la atención. Hay un reclamo y hay una llamada a nuevas elecciones, y en la segunda elección él genera 1.327 votos. O sea, al parecer hubo malos manejos en la primera votación y esto obligó a que se hicieran otra vez, y en la segunda elección él logra un apoyo mayoritario de 1.327 votos, ¿no? Este Valelomar, que muere en Ayacucho, es enterrado en Ayacucho, ¿no? Es enterrado en Ayacucho y luego es desenterrado y es trasladado a Lima. En Lima se le rinden honores. Él es sepultado el 16 de diciembre de 1919. Habla Víctor Raúl Ayala de la Torre, habla Félix del Valle. Y es una cosa pues increíble, ¿no? Que él falleciera no solamente a una temprana edad, sino en plena madurez. O sea, Valelomar está de alguna manera recién, digamos, llegando a una madurez de la escritura, y yo creo que él se hubiera decantado o hubiera terminado escribiendo teatro. Yo quiero concluir para dar paso a preguntas o alguna intervención que sería más interesante, haciendo una referencia que la vez pasada también que estuve aquí, acerca de su madre, ¿no? La señora Carolina se quedó profundamente dolida. La señora nunca aceptó la muerte de su hijo. Fernando de Cislo, que es el hijo de su hermana Carolina, nieto de la señora Carolina, contó una anécdota que nos da cuenta de cómo fue el impacto para ella y para la familia. Cislo cuenta que desde que él tenía, digamos, uso de razón y recordaba a su abuela, la señora Carolina ponía 2 sillas y 2 tazas con café. A la misma hora, por las tardes, a las 4, tomaba la señora su taza de café y había una que se enfriaba, que nunca venía nadie, y una vez que la señora estaba sentada y tomaba el café, la señora comenzaba a llorar. La señora lloró todos los días que tuvo conciencia de la muerte de su hijo, y en su agonía la señora Carolina le pidió a sus hijos lo siguiente: que la enterraran junto a su hijo Abraham Valelomar. Cuando ustedes vayan a la tumba de Valelomar, está la tumba de Abraham y está la tumba también de la señora Carolina. ¿Qué ha sido Valelomar para nosotros los iqueños y qué ha significado Valelomar para la cultura peruana? Yo creo que a pesar de que él escribió mayoritariamente sus principales obras o las más conocidas sobre Pisco, solamente dedicó a Ica Verdolaga, que es una obra maravillosa de teatro, y un cuento que titula Hierba Santa. Él significó para Ica y para, en realidad, la literatura peruana, el acercamiento de un gran poeta al paisaje de la costa sur, al mar y a la campiña de Ica, ¿no? Valelomar además se da cuenta de la belleza de esos seres que pueblan las costas. Es más, ustedes pueden leer en El Caballero Carmelo la aguda observación de la descripción de la piel marrón de los peruanos. O sea, Valelomar se da cuenta de que nosotros tenemos una belleza en el color de la piel que la da el sol, que la da el paisaje marino, y que creo él no solamente es, y además asume en algún momento que él es un intérprete de la naturaleza, sino que creo que nadie ha cantado como él el mar en el Perú. La descripción que él hace en Los ojos de Judas es una belleza, de una descripción, ¿no?, de Pisco, que no le he podido leer. No es porque yo me sienta, o sea, fanático, o sea, hincha, ¿no?, acérrimo de Valelomar, sino que creo que soy objetivo. Valelomar es una de las prosas más bonitas de la literatura peruana. Y por supuesto que tiene una vida fascinante, una vida que terminó de manera muy rápida, que uno puede pensar por lo que hizo Valelomar, que él vivió 80, 90 años, pero vivió apenas 31 años, ¿no? Bueno, muchas gracias. Ya.